Hoy celebramos el primer acto oficial de nuestra Semana Santa. Como todo pregón, es una gran responsabilidad asumir la tarea de pregonarlo. Por este motivo, la Hermandad, junto con su conciliario, se esfuerzan año tras año en encontrar a la persona que asuma dicho cometido. Para la Hermandad y para mí personalmente, es un honor presentarles a doña Rosa Ballester Añón, pregonera de la Semana Santa Setabense 2015. No puc ocultar els sentiments que ara mateix m'embarguen d'alegria per estar ací i d'enorme responsabilitat, una responsabilitat que m'aclapara. En la meva acceptació va pesar, com acaba de comentar la meva presentadora, la fantàstica Mari Carmen, va pesar, com vaig dir, com ella ha dit, la meva estreta vinculació amb aquesta ciutat a través del que va ser durant més de 40 anys el meu marit, Emilio Balaguer Perigüell, catedràtic en diverses universitats, fidel des de sempre als seus orígens, dels quals sempre es va enorgullir, i a les arrels històriques dels quals es va acostar, per exemple, a través de l'estudi de la figura de Lluís Alcanyís. Criat en el barri de les Barreres i confrare, com s'acaba de comentar, des de xiquet de la congregació del Santíssim Ecce Homo. De fet, ell era la persona indicada, sens dubte, per a fer el pregó d'avui. La seva desaparició el passat mes de maig ha impedit que aquesta circumstància es produïra. Com ell va voler, descansa ací per sempre al costat dels seus pares, Emilio i Remedios. Aquesta amor i admiració per Xàtiva les va saber transmetre als nostres fills i als nostres nets, de tal manera que, com també acaba de comentar Mari Carmen, no hi ha hagut ni un sol període vacacional des de fa més de 40 anys que no hàgim estat a Xàtiva, al secà de Bisquert, veient i participant en la vida de la ciutat, en molts actes culturals i en el cas que ens ocupen les celebracions del Dia de la Mare de Déu, el 5 d'agost o en les processons de la Setmana Santa. Amb el que he dit, entendran vostès que és per a mi un honor estar ací i d'alguna manera representar-lo a ell en les meues paraules. La Setmana Santa de l'any 2015 serà molt especial per a mi i per a la nostra família. Ho serà compartir amb vostès, com tots els anys, però d'una manera molt singular, l'atmosfera de reflexió sobre la compassió i la misericòrdia com a valors cristians. Uns valors sobre els quals el papa emèrit Benedicte XVI va dir en l'últim dels Via Crucis que va presidir a Roma: en l'hora del gran dol, de la gran foscor i de la desesperació, sorgeix misteriosament la llum de l'esperança en la resurrecció. Para una persona que aúna, como es mi caso, una formación dual como médica y como historiadora, el marco elegido para este acto, este magnífico antiguo convent de San Domènec, es todo un privilegio. Al plantearme cuál podía ser el tema central del pregón, pensé inicialmente en recoger las importantes contribuciones científicas publicadas en prestigiosas revistas médicas que sobre los aspectos médico-legales de la pasión y muerte de Jesús se han realizado. Finalmente, opté por acercarme a lo que desde mi formación y trayectoria parecía más adecuado: una necesariamente breve reconstrucción sobre el significado histórico de las cofradías de pasión en el mundo occidental en sus inicios medievales y en la modernidad, en el periodo moderno, siglos XV a XVIII, y en este contexto un encuadre de la Semana Santa de Xàtiva.
Al abordar el estudio sobre las asociaciones socioreligiosas que denominamos cofradías de pasión, nos encontramos, como se ha puesto de relieve en una importante cantidad de trabajos de investigación, con un rigor científico y una metodología bien definida, donde se han utilizado fuentes muy interesantes, por ejemplo, como los protocolos notariales, nos encontramos, decía, con dos planos claramente diferenciados. En primer lugar, dichas corporaciones constituyen una de las muestras más desarrolladas de la religión organizada. Desde ese punto de vista son el ámbito en el cual se producen una serie de celebraciones y se promueven ejercicios piadosos que actúan como vehículos a través de los cuales se pretende el encuentro del hombre, de la mujer con Dios. El permitir y favorecer el cumplimiento de unos preceptos y la satisfacción de unas necesidades religiosas confiere a estas instituciones un papel fundamental en la sociedad. En segundo lugar, nos hallamos ante la plasmación de unas redes de solidaridades, ante la integración en unos colectivos, hecho que pone en evidencia la importancia fundamental que adquieren dichas cofradías desde el punto de vista social. La unión de ambos planos, social y religioso, en una misma realidad, ha determinado y explica la evolución y el desarrollo de las cofradías. De hecho, dichas instituciones, cuya presencia e influencia han sido constantes en la vida de la Iglesia desde la Edad Media y han perdurado hasta nuestros días, se han transformado y adaptado a los tiempos, al compás de los cambios sufridos tanto por la propia Iglesia como por la sociedad en la que se insertan. Es significativa su amplia expansión, su continuidad en el tiempo y la fuerza de su implantación. El punto de partida fueron las cofradías medievales. Realmente no contamos con una fecha precisa que marque en el mundo occidental, la Europa occidental, el arranque de las asociaciones religiosas con el carácter y la denominación de cofradía. La datación más antigua aparece en el trabajo de Sánchez Herrero, publicado en la prestigiosa revista Hispania en 1974, que se remonta hasta el siglo X para fijar el origen de las cofradías en territorios hispanos en algunas diócesis del Valle del Duero, aunque lo habitual es situarlas más tardíamente en la Baja Edad Media, como en otros lugares del occidente cristiano, relacionándolas directamente con los nacientes oficios, como agrupaciones socioprofesionales. La tendencia a la unión o a la agregación con espíritu corporativo y para la defensa de los intereses comunes, así como los deseos de hermandad y de unión, resultan del estado de inseguridad y riesgo en que vive la población medieval. Este sentimiento del temor, piensen ustedes, por ejemplo, lo que significaron las epidemias de peste bajo medievales, cuyas tasas de mortalidad en aquellos afectados podían exceder el 70% de las personas. Así y también de la constatación de unas necesidades en un momento en el cual las condiciones de vida eran deplorables y no había ningún tipo de protección social formalizada, ningún tipo de previsión social. Este es uno de los factores que pone en relación la agrupación socioprofesional con el aspecto religioso, ya que ante la carencia de recursos para comprender las razones de los males que les afectan, la reacción es, por una parte y sobre todo, volverse hacia Dios y apoyarse en los hermanos, en los miembros del mismo grupo, buscando una protección y una ayuda mutuas. De la conjunción de las cofradías benéfico-religiosas medievales y de los oficios nacen, como ha estudiado, por ejemplo, Romeu de Armas, las que pueden denominarse cofradías gremiales, que se hallan en la base del posterior asociacionismo religioso de este tipo. Una perspectiva clarificadora de este proceso es la que plantea el medievalista, profesor de la Universidad de París, Jacques Érive. Este autor considera a estas asociaciones como de socorro mutuo, colocadas bajo la advocación de un santo a quien rinde culto y que les procura a su vez protección. Este autor afirma que, contrariamente a la opinión que se había mantenido durante mucho tiempo por parte de los historiadores que se habían ocupado de estos problemas, la asociación estrictamente religiosa y confraternal precedió con mucha frecuencia al grupo profesional. Como rasgo distintivo de dichas organizaciones se puede destacar el hecho de que su creación responde a un impulso espontáneo de sus fundadores, es decir, su nacimiento inicialmente no está influido por poderes políticos, incluso en sus inicios tampoco por la propia jerarquía eclesiástica, aunque ya desde el siglo XIII en los concilios provinciales de las diferentes iglesias hispanas aparece reflejada la necesidad de que las cofradías cuenten con la oportuna aprobación eclesiástica. En último caso, parece claro que este tipo de asociaciones constituyen una de las formas más comunes de la piedad medieval.
La diferencia que sin duda separa de una manera más clara a las dos grandes fases en las que se divide la evolución de las cofradías, el periodo bajo medieval y el periodo moderno, el periodo bajo medieval entre los siglos XII a XIV y el periodo moderno XV a XVIII, es la de las características de la vivencia religiosa en estas cofradías. En la dimensión religiosa de las hermandades de los siglos XII a XIV están plenamente vigentes los rasgos de la piedad medieval. La religiosidad del hombre de la Edad Media es sobre todo la de los santos protectores, santos que mantienen una relación concreta y especial con la localidad de la que se trate o con el grupo social que los venera como patronos. La fundación y expansión de las órdenes mendicantes constituyen, como es bien sabido, un fenómeno decisivo para los cambios que se van a experimentar en las formas de vida religiosa. El espíritu de fraternidad y de penitencia extendido en sus predicaciones y a través de sus ejemplos, sobre todo por franciscanos y dominicos, cala profundamente en la población. De hecho, ya en el siglo XIII, prácticamente al mismo ritmo que se consolidan las órdenes mendicantes, comienzan a surgir, sobre todo en Italia, fraternidades de penitentes voluntarios que se entregan a prácticas devocionales y penitenciales, así como a la caridad pública. Este tipo de fraternidades, auténticos embriones de las cofradías penitenciales, se desarrolló en los territorios italianos y se fue extendiendo progresivamente por el occidente cristiano. La creciente implantación de este tipo de agrupaciones y la definición de sus prácticas está íntimamente relacionado con el giro que van a experimentar las formas de piedad medievales en el periodo moderno hacia un cristocentrismo, con una centralidad en lo humano, especialmente en las ciudades. Ello hace que se consagre como referente básico de la experiencia religiosa en el periodo moderno, la figura de Cristo en los momentos de su sufrimiento, es decir, en los trances de su pasión y muerte. Por las mismas razones, este interés se ve ampliado a otros personajes del drama de la pasión, venerados a través de diversas advocaciones y en distintos pasajes. Las representaciones iconográficas son generalmente acogidas con gran intensidad, pues muestran un Cristo doliente, una madre sufriente, una humanidad redimida, representada en otros personajes como, por ejemplo, San Juan Evangelista. Estas formas de vivencia religiosa están definitivamente marcadas por la influencia franciscana. El ejemplo del Santo de Asís supone la reconciliación del hombre con la naturaleza. La mayor parte de los temas de la pasión tienen, según los expertos, un origen franciscano. Textos como las Meditaciones de la Pasión atribuidas a San Buenaventura constituyen el decisivo complemento literario fruto de la sensibilidad seráfica. La devoción a la Virgen y fundamentalmente la imitación de Cristo, cuyo sufrimiento se pretende emular, impregnan las prácticas piadosas tanto de movimientos espontáneos que surgen en la época, de las propias fraternidades o cofradías de disciplinantes que alternan las obras pías con la celebración de los oficios litúrgicos y la mortificación pública. La identificación con los temas pasionistas, tanto con la figura central de Cristo, plasmada con todo detalle en los distintos trances del proceso, como con la Virgen en sus dolores, refleja el espíritu devocional que se desarrolló en los siglos XIII y XIV, que fue creciendo conforme avanza la centuria posterior para alcanzar una plenitud inusitada en los siglos XVI y XVII. Esta corriente se asienta sobre los sentimientos de miedo, inseguridad, impotencia y dolor promovidos por los sucesivos embates de las enfermedades contagiosas, las diversas crisis epidémicas causadas, por ejemplo, por la peste bubónica. Serían el ejemplo más paradigmático. Conocen ustedes, seguro, mucho mejor que yo, las dos crisis epidémicas que sufrió Xàtiva, las de 1435 y la de 1450, y la mejor conocida de 1600 por el milagro de la Virgen de la Seu. Pero también las guerras cruentas e interminables y otras circunstancias calamitosas de carácter natural. Estas situaciones que motivaron cambios sustanciales en la mentalidad colectiva pueden explicar la devoción creciente hacia los temas pasionistas. Tal significación se pone de manifiesto en las imágenes que representan estos temas, tanto las plásticas que se veneran en los templos y enclaves callejeros, como las que se contemplan en visiones y apariciones que en esta época comienzan a multiplicarse, protagonizadas por la Virgen Dolorosa o el Cristo crucificado. El miedo colectivo, la angustia generalizada se expresan a través del sentido trágico que va a impregnar la religiosidad popular y que se desarrollará hasta encontrar su máxima expresión en la época barroca.
Este giro en la piedad popular se deja sentir de forma definitiva en las propias celebraciones y actos de culto. A partir de ese momento se potencia sobremanera la conmemoración de la Pasión a través de las ceremonias de la Semana Santa, tanto a nivel litúrgico, en lo referente a los oficios en los templos, como paralitúrgico, el sermón de la Pasión, la representación de pasos en las iglesias, y popular, es decir, en las procesiones o estaciones penitenciales. El recuerdo de la Pasión inundó por completo la vida cotidiana en la transición de la Edad Media a la modernidad. La humanidad sufriente se identifica con el Cristo humano en general y con el de la Pasión en particular. La referencia a los dolores del Nazareno es constante y para que la misma no pierda intensidad se buscan continuamente nuevos motivos. Se explora el sufrimiento físico de Jesús, se cuentan los pasos que dio sobre la vía dolorosa, las gotas de sangre que derramó, se ahonda en sus llagas, se describen los cardenales de su cuerpo, los instrumentos de la tortura, se profundiza en el miedo que padeció, se recrea en el escenario del suplicio, se concede una importancia trascendental a las reliquias de la cruz, de las espinas, de la corona, de la columna, de la flagelación, del sudario, de la mortaja. Todo ello se convierte en objeto de devoción. Tal multitud de detalles se hacen presentes a través de las representaciones plásticas de temas pasionistas en el periodo barroco, las cuales no se limitan ya a recoger a Cristo en la cruz, sino que ahondan en los momentos de mayor sentimentalismo y dramatismo, como son aquellos que comparten la madre y el hijo. Este marco, constituido por una renovada manera de entender la religión y por unas nuevas formas de expresiones piadosas, acoge el nuevo y decisivo paso en la evolución de las cofradías, ya que precisamente en esta época y en dicho entorno es donde la conjunción de los intereses sociales con la experiencia de la nueva corriente de espiritualidad va a dar lugar a la definición de las cofradías de pasión o de penitencia. De hecho, se imponen las advocaciones pasionistas en los títulos de las hermandades y crece el número de entidades que veneran tales misterios. El siglo XV marca, como comentábamos, el paso de una etapa diferente en la evolución de las cofradías. Este cambio tiene que ver también, o guarda una relación directa, con la propia evolución del asociacionismo social y profesional. La conformación y consolidación de los gremios da pie a un reparto de funciones en el cual la cofradía, como asociación independiente, aunque digamos directamente relacionada con los gremios, asume las funciones sociales de previsión de las cuales no se hacen cargo las estructuras gremiales. Así pues, las cofradías se configuran a partir del siglo XV como organismos de previsión, en cuyo seno se integran los miembros de los diferentes estratos de la sociedad. Tales entidades se constituyen en auténticas mutualidades que ofrecen a sus miembros un sistema de seguro ante diversas contingencias, en especial ante la enfermedad y, sobre todo, ante la muerte. Desde ese punto de vista eminentemente social, la hermandad ofrece amparo a sus miembros, quienes adquieren el derecho pleno, taxativo y determinado a recibir las prestaciones establecidas en la forma que quedan recogidas en las constituciones de las distintas entidades. Este es el gran cambio a nivel social. Las cofradías, que en principio y básicamente son instituciones religiosas de fieles, asumen, sin dejar en ningún momento de tener este carácter religioso, asumen como finalidad propia la prestación de una serie de servicios de previsión social. Las necesidades de la población y la ausencia de todo tipo de atención estatal o de organismo de prestación de estos servicios, que no sean los creados por la propia Iglesia, dejan en manos de tales corporaciones, así como en hospitales y otras fundaciones y obras pías, el peso de la previsión y de la asistencia, especialmente en los casos de enfermedad y muerte. Aparte de ofrecer una respuesta concreta a la necesidad de asegurar la recepción de unos servicios, tanto materiales como espirituales, el auge del fenómeno de las cofradías y hermandades se debe al carácter reunificador de una compleja red de solidaridades que encuentran su ámbito de cohesión en tales instituciones. La asociación en estas agrupaciones se desarrolla sobre el concepto de sociabilidad, en tanto que en las mismas se establecen una serie de lazos que unen a sus miembros de manera complementaria y a veces alternativa a los propios vínculos familiares. Así, los miembros de una misma profesión o de una misma comunidad continuarán compartiendo un espacio común, incluso después de la muerte, aquel que le proporciona la hermandad que los une y los integra. La expansión de la devoción a la Vera Cruz, introducida, como es bien sabido, por los franciscanos, tiene origen medieval y se refiere al milagroso hallazgo de la verdadera cruz, el leño donde Cristo fue inmolado por Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, y su recuperación por el emperador Heraclio en el siglo VII de manos de las persas que la habían sustraído en Jerusalén, según indica la tradición. Dicha devoción, junto a la extensión de la disciplina pública como expresión penitencial, las predicaciones que llaman a la conversión y proponen la mortificación
purificación física como medio para la expiación de los pecados, la difusión de prácticas piadosas como el Vía Crucis y, sobre todo, el auge de la veneración de los misterios de la Pasión son los factores principales que propician la conformación de las cofradías de Pasión en el periodo moderno. En la misma línea influye la obra dominicana, por ejemplo, en lo relativo a la promoción del nombre de Jesús, advocación cuya custodia y defensa es privilegio de la Orden de Santo Domingo desde el Concilio de León. El Concilio de Trento y la Contrarreforma tuvieron una influencia decisiva en el impulso de las cofradías y en sus manifestaciones externas procesionales, al menos en 3 aspectos. En primer lugar, a través de la doctrina tridentina acerca de la justificación, que relaciona la gracia santificadora con la realización de obras de misericordia, con los ejercicios piadosos y con la práctica sacramental, especialmente los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. En segundo lugar, en la definición de la propia penitencia sacramental, que se ha de completar con la realización de algún tipo de acción que asocia al penitente con la obra de Cristo, que padece por redimir a la humanidad. En tercer lugar, la influencia tridentina se hace patente a través de la promoción de la práctica del sacramento de la Eucaristía, con el desarrollo del culto a Jesús sacramentado. Y, finalmente, en la transformación o unión de cofradías sacramentales con cofradías penitenciales como puntales de la expansión de los sacramentos más valorados y potenciados por el Concilio. En síntesis, todas las hermandades que hacían su estación penitencial en los días de la Semana Santa tenían como fin primordial atender a las necesidades de los hermanos a la hora de la muerte y como proyección externa o expresión fundamental es la que realizan en la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo. Por tanto, las cofradías de la época moderna son asociaciones de fieles, abiertas socialmente, que veneran los misterios de la pasión y muerte de Cristo y los dolores de la Virgen, que rinden culto a las imágenes que representan diversos pasajes de dicho ciclo y que realizan en torno a ellas diferentes cultos y actos piadosos a lo largo del año. Entre ellos destaca como el principal la procesión que efectúan los días de la Semana Santa. Por lo demás, las hermandades atienden las necesidades de sus miembros de manera especial en lo referente a proporcionarles un enterramiento adecuado, así como en la organización y ejecución de las oportunas honras fúnebres y también al ofrecer el número de misas estipuladas en sufragio de su alma. Es en este contexto que hay que encuadrar las celebraciones, al menos los inicios de las celebraciones de la Semana Santa setavense. Tomando como punto de partida las informaciones y datos proporcionados por Carles Artú, un enamorado de la historia de Xàtiva y de sus tradiciones, que se acercó al tema en su conocida obra La Semana Santa en Xàtiva, de 1933 y sobre todo en un folleto publicado en 1924 bajo el título de Devociones setavenses, qué duda cabe que en este punto es indispensable recurrir a los excelentes y extremadamente rigurosos estudios llevados a cabo por Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de la ciudad. Sobre la base de una ingente cantidad de documentación basada en gran medida en una minuciosa investigación de archivo, en especial del archivo del Regne de Valencia, del archivo de la Corona de Aragó, el de los Mercedaris o el archivo metropolita del Arquebispat de Valencia, sus aportaciones a la reconstrucción histórica de este evento religioso son de referencia obligada. Quiero expresar públicamente que le estoy profundamente agradecida por su inestimable ayuda. En los últimos años encontramos también libros que se ocupan de forma monográfica de una u otra cofradía setavense, como las consagradas al Exeomo, 1998, al Cinquantenari de la Burreta, 2001, a la Hermandad de Portadores de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2002, a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, el Señor de la Columna, 2004, a la Congregación de la Purísima Sangre, 2008, a la Cofradía del Traslado del Cuerpo de Cristo, la Camilla, 2008, o a la Hermandad de la Santa Cena, 2014. Con autores como María González Bardemín, Vicent Ribes, Josep Camarasa, Belver, y no quiero dejarme a nadie, por favor. Muchas de estas aproximaciones históricas se han realizado en conmemoración de aniversarios de dichas agrupaciones y sin duda a esta reconstrucción histórica contribuyen las tradiciones orales y la información proporcionada desde las propias cofradías y aparecidas en los libros editados con ocasión de la celebración de la Semana Santa por la Hermandad de Cofradías. Aunque hay un vacío informativo por la práctica desaparición de fuentes anteriores a 1707, por las investigaciones citadas arriba como referentes obligados, se puede decir que la Semana Santa de Xàtiva es una de las más antiguas del Regne de Valencia. Y ello nos de extrañar, habida cuenta de que se trataba de la segunda ciudad del reino repoblada por cristianos desde la conquista.
Desde el punto de vista demográfico, la población de Xàtiva no dejó de aumentar durante el primer siglo de la conquista, debido, como señalan los trabajos que se han ocupado de la historia de la ciudad, por referir uno solamente, uno reciente, el de Historia Breu, Xàtiva Historia Breu, de Velasco, Cerdá, Boluda, Gandía y Martínez. Digamos que este incremento demográfico se debe en gran medida a las posibilidades que ofrecía la ciudad y a las medidas reales destinadas a fomentar la repoblación. Y aunque en la segunda mitad del siglo XIV se inició un descenso demográfico que se prolongó hasta finales del XV, a partir de este momento el crecimiento demográfico fue la norma. La importancia de la ciudad queda reflejada también cuando en 1413 el Papa Benedicto XIII erige en Colegiata la parroquia de Santa María, como estudió Vicente Pons y cita el abad Climent en sus papeles de historia desde la Colegiata de Xàtiva número 4. Se conocen bien los aspectos de tipo económico desde el punto de vista de la riqueza agrícola de la ciudad o el papel ejercido por la misma como mercado regional, centro de aprovisionamiento y de redistribución de productos tanto agrícolas como manufacturados. Del mismo modo, se ha estudiado la organización social de la Xàtiva medieval, que respondía, como en toda Europa, a los modelos cristiano-feudales imperantes, así como los principales cambios experimentados en la Xàtiva moderna, la definitiva pérdida de su papel hegemónico desde los sucesos de 1707 y los principales avatares del periodo contemporáneo de los siglos XIX y XX. Algunas de las cofradías más antiguas de tipo religioso y gremial de la ciudad de Xàtiva durante los siglos XIV y XV no tenían como objetivo principal la Semana Santa, pero como sucedió en otros lugares y hemos comentado al principio, sí están en sus orígenes. Las más antiguas de las que conocemos sus ordenanzas, aprobadas por los reyes de Aragón, son las de la Confraría de la Vera Creu de 1333, reformada casi 50 años más tarde, con sede en el convent de Sant Domènec. Como ha investigado Ventura, esta cofradía, en otras muchas ciudades, se transformó en una imagen de Jesucristo Nazareno llevando la cruz y además, tal y como figura en sus ordenanzas, entre otras actividades figuraba la de ir a la procesión del Corpus y también hacían fiesta el Jueves Santo. Esto podría indicar que quizá la más antigua de las procesiones de Xàtiva sea la del Nazareno del Jueves Santo que salía de Sant Domènec. La Confraria de Santa Maria, 1381, situada en l'Hospital Major i en la Seu, és l'origen de la Confraria de l'Assumpció i de la Mare de Déu de la Seu. Un any més tard, el 1382, trobem la Confraria de Sant Miquel, situada al convent dels Mercedaris en el barri de les Barreres, que encara tenia activitat fins a 1790, però que seria substituïda per la de l'Ex-Homo. La Confraria de la Santa Trinitat, 1401, situada al convent dels Trinitaris, on segles després estaria la Confraria del Jesús de l'Hort, i les lligades a oficis com ara la Confraria dels Sastres, la dels Carnissers i d'altres com les dels Corretxers, Guanters, Blanquers, Peraires, Teixidors, Drapers, Llaners i Tintorers, algunes de les ordenances de les quals han sigut publicades en diversos llibrets, en diversos treballs en els llibres de la Fira. Com que les confraries i els gremis es posaven sota la protecció d'algun sant o imatge, algunes evolucionarien molt tardanament cap a celebracions de Setmana Santa. La Confraria de la Santa Creu, la més antiga en organitzar la Setmana Santa de Xàtiva, estava al convent dels franciscans, des d'on eixia la processó general de Divendres Sant. Un interessantíssim document, anomenat Capítulo sobre la Cofradia de la Sangre, indica molt clarament quina era la finalitat en què es va fundar, enterrar els pobres i miserables i els ajusticiats. De la Confraria de la Puríssima Sang, lligada al convent dels franciscans, Ventura indica que es degué crear no molt més tard que la del mateix nom de València. Està documentada en 1562 a través del testament del ciutadà Joan Sans, existent a l'Arxiu del Regne de València. L'any 1792, el rei Carles IV va aprovar unes ordenances de la Puríssima Sang. En Ventura fa referència al fet que disposar d'aquestes ordenances ha sigut possible gràcies a la transcripció que va proporcionar don Miguel Mira Manzanaro, procedent dels hereus de don Carlos Piqueres. Tres són almenys els tres distintius de les cofraries xativines en aquestes primeres etapes. En primer lloc, l'estret lligam d'aquesta manifestació de religiositat popular amb els frares dels convents. Xàtiva podia comptar fins a 11 convents en l'època foral. En segon terme, que algunes imatges procedien de donacions familiars i, en tercer lloc, les peculiaritats que han tingut a Xàtiva algunes manifestacions, com la trobada entre mare i fill, denominada així les cortesies. En principi, la Setmana Santa es reduïa probablement a la processó del diumenge de Rams del Crist de la Palma i després de les dels 3 dies, dimecres, dijous i divendres sant.
Dimecres Sant, l'Exeomo era portat des dels Mercedaris a Sant Francesc i de la mateixa manera la Soledat era portada des de Sant Domènec. En la coincidència a la porta del Sant Francesc és on, com hem comentat, es feia l'encontre o les cortesies. Així es quedaven aquestes dues imatges per a la processó del Divendres Sant. La resta d'imatges, la columna, la Dolorosa i el sepulcre, acudia a Sant Francesc el mateix divendres. En canvi, el Nazaré feia la seva processó independent el Dijous Sant, un costum que hauria començat amb les ordenances medievals de la Vera Creu. A finals del segle XVIII desfilaven 8 imatges: Jesús de l'Or, dels Trinitaris, Crist de la Columna, dels Dominicans, Exeomo dels Mercedaris, Jesús Nazaré dels Dominicans, Crist de la Palma de la Puríssima Sang dels Franciscans, la Mare de Déu dels Dolors, la Dolorosa dels Agustins, Sant Sepulcre de la parròquia de Sant Pere, que precisament aquest any compleix el 75 aniversari, Mare de Déu de la Soledat de la Puríssima Sang dels Dominicans. Com és ben sabut, en períodes històrics posteriors, al llarg dels segles XIX i XX, es van crear noves confraries que s'han anat incorporant a la Setmana Santa, com ara la Congregació del Santíssim Crist del Carmen, Confraria del Silenci, la Confraria de la Santa Cena, recuperada en 1964, però d'origen anterior, el segle XIX, Nostra Senyora dels Dolors, la Dolorosa, la Confraria Jesús de la Bona Mort i Nostra Senyora de l'Esperança, la Confraria del Trasllat del Cos de Crist al Sepulcre, l'entrada de Jesús en Jerusalem, la Burreta, el Santíssim Crist de l'Expiació, el Cachorro, i més recentment la Germandat de Penitents de la Santíssima Creu, que no deixar-me cap. Com a poble de Xàtiva, com a confrares, teniu una important responsabilitat, la de mantenir i aprofundir en la vostra tradició en una ciutat amb un riquíssim bagatge històric. Acostar-se a la història de la vostra Setmana Santa amb rigor i aprofundir en el seu significat més genuí és, sens dubte, una de les formes de fer-ho. I des d'aquesta talaia projectar-se cap al futur. Com deia Diego de Stella, consultor de Felip II, a mitjan del segle XVI, referint-se a l'home de la modernitat, a l'home del Renaixement, dia: aunque pequeños, agrupados en hombros de gigantes, podemos vislumbrar el porvenir. Els gegants seran els clàssics, el clàssic grecorromans, la tradició clàssica en la millor de les seues vessants. En primer lloc, entenem què som, com hem arribat on estem i d'aquesta manera on ens pot portar el camí emprès. L'esforç per la restauració del patrimoni, entre el qual està el de tipus religiós, fruit del qual va ser l'importantíssim, diria jo, esdeveniment de la llum de les imatges, Lux Mundi, en 2007, o més recentment, les accions de recuperació escomeses en la celebració recent de l'any jubilar són fites significatives en aquest aspecte. Quiero terminar con unas frases tomadas del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este mismo año. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Él no es indiferente a nosotros. Cada uno de nosotros le interesa, pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado una dimensión mundial hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma, en cada Semana Santa, el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. En la muerte y resurrección del Hijo de Dios se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. El pueblo de Dios tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que le rodea. Así podemos ver en nuestros prójimos al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. Estas reflexiones nos llevan al núcleo mismo y al significado profundo de este tipo de comunidades que son las cofradías, cambiantes en el tiempo, diferentes según el contexto histórico en el que se han desarrollado, pero con un hilo conductor común, la condición de cristianas en el sentido más profundo y genuino del término. Per ordre del il·lustríssim senyor abat i del president de la Germandat de Confraries, us faig saber que la Setmana Santa tindrà lloc des del diumenge de Rams, dia 29 de març, fins al diumenge de Pasqua, dia 5 d'abril, i us convide molt cordialment a participar en els actes oficials i preparatoris. Moltes gràcies per la seva atenció.